Pero ¿tú qué te pensabas? ¿Que Guillermo del Toro había elegido Edimburgo para grabar Frankenstein así por casualidad? Pues evidentemente no, porque es que Edimburgo es una de las únicas ciudades donde puedes encontrar naturalmente, sin decorados, este ambiente oscuro, gótico, romántico, victoriano que la hace única entre miles de ciudades. Hoy te vienes conmigo a recorrer algunos de los rincones donde se graba esta película, te voy a contar algunas de las curiosidades del rodaje y quizá tienes alguna sorpresita más al final del vídeo, pero bueno, yo lo dejo ahí. Te vienes conmigo a la aventura de hoy, dentro vídeo. Y bueno, mi gente, te doy la bienvenida a un vídeo nuevo, el vídeo de hoy. Espero que lo disfrutes mucho. Como todos, nos encontramos en el centro de Edimburgo. Está petadísimo de gente como siempre, pero especialmente ahora se acerca la Navidad. Y sí que es verdad que se nota bastante afluencia y bastante concurrida la ciudad. Pero bueno, la verdad que está muy bonita. La decoración ya empieza a ser súper navideña, así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Pero bueno, va a ser bastante sencillo. Te voy a enseñar estas localizaciones curiosas y bonitas donde se graba Frankenstein. Yo la he visto hace muy poquito y la verdad que es una película que está muy chula. Si la has visto ya sabrás de lo que hablo, si no la tienes que ver 100%. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de Edimburgo de esta manera hoy. Hace unos cuantos vídeos que no te digo nada de esto, así que por favor no me digas nada. Por favor sígueme en las redes sociales para darme un extra de apoyo. Dale a me gusta a este vídeo, ya solo por ayudar un poquito al algoritmo a que enseñe un poquito más a Laura Wanderlust y sigamos aquí trayéndote el mejor contenido que sé que te encanta. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por cierto, que lo agradezco muchísimo y vamos a meternos ahora mismo con la chicha. Una de las primeras escenas exteriores de la película se graba justo aquí en West Parliament Square. Por lo que he leído, el equipo creó aquí lluvia artificial durante horas. Usaron carros, extras con ropa de época, puestos médicos y un sistema de agua que caía entre los tejados para intensificar la tormenta. Y como te puedes imaginar, no tuvieron que cambiar casi nada de la decoración o casi nada del escenario, porque es que mira qué pasada donde estamos. Parece directamente sacado de una película victoriana. Y justo al lado tenemos la Catedral de St. Giles, que es mi favoritísima en Edimburgo. Es impresionante esta estructura, de verdad, no me puede enamorar más. Y es que cada vez que la veo, la he visto unas 200.000 veces más o menos, y es que me sigue encantando. Como te decía, es una de las protagonistas de esta escena, se ve por ahí por detrás. Y por lo que he leído también, Guillermo del Toro era partidario en usar el clima natural que tenemos en esta ciudad tan bonita y tan verde, que es tan verde, ya sabes por qué, porque no para de llover. Pero todo se ha dicho que esta lluvia y este misticismo y esta atmósfera que solo se encuentra en Edimburgo le da un toque muy especial a la película, justo el que se necesita. Y es que Guillermito, no querías chocolate, pues toma 2 tazas, ya que el rodaje se tuvo que posponer un poco por las grandes lluvias que estaban ocurriendo en esos días. Tú date cuenta de que esto se graba más o menos en septiembre de 2024, así que el tiempo es verdad que te puede pillar muy bien o te puede pillar un poco regular. Esta escena se graba aquí en Bakehouse Close, uno de los callejones mejor conservados y más antiguos de Edimburgo. Si eres fan de Outlander vas a reconocer muy bien esta zona porque es donde se graba una de las escenas más especiales de la serie.
y ahora nos encontramos enfrente del Writers Museum, que es este edificio que tenemos por atrás tan precioso. Me encantará siempre este cachito que tenemos por aquí. De hecho, hay un pub aquí detrás que está muy chulo, es muy pequeñito. Ahora mismo te enseño un poco para que lo veas, pero si recuerdas la escena de la ejecución pública en Frankenstein, reconocerás esta corte donde se realiza esta, donde empiezan a ahorcar aquí a un montón de hombres. Y si eres español habrás reconocido a nuestro Santiago Segura, mejor conocido como Torrente. Esta localización se eligió por su forma cerrada, paredes altas, balcones donde colocar extras y un espacio central perfecto para una escena de tensión. También es uno de los lugares más silenciosos y como privados de la Old Town, aunque estamos justo al lado de la Royal Mile, donde está pasando muchísima gente. Por unos días cesaron una actividad en el museo que te he comentado, de Writers Museum, que tenemos aquí detrás, por la cantidad de extras y de gente que había en la plaza. No era muy viable, que digamos. Ahora hemos venido a Signet Library, donde se filma una de las escenas más elegantes de toda la película, donde se produce este baile entre Víctor y esta dama de la que no me acuerdo del nombre, fatal. Una de las curiosidades que te quería contar era que usaron 200 velas reales, porque en teoría a Guillermo del Toro no le gusta usar luz LED en escenas de estas de la época. Las mesas se vistieron con manteles y telas de Portugal y Francia para darle esta textura real, y dada la complejidad de estas coreografías tan preciosas de la época, la escena tardó en grabarse unos 3 días. Otra de las localizaciones, y la última que te dejo por aquí, de las cuales sirvió como inspiración para la película, es el monumento a William Wallace en Stirling, que sirvió como inspiración para el laboratorio de Víctor. Y es que sinceramente desde fuera, todas las escenas desde fuera que he visto se parecen un montón al monumento, y por dentro es una absoluta locura. Y obviamente esto está hecho por ordenador, pero la verdad que es impresionante el lugar. O sea, ojalá existiera un sitio así como el del laboratorio de Víctor, de verdad. Pero es verdad que se inspira en el monumento a William Wallace en Stirling. Otra cosita que me gustaría preguntarle a Del Toro, que es una curiosidad que la verdad que me ha extrañado bastante, es que se quedaron, por lo visto, se hospedaron a la hora de rodar la película y demás, se hospedaron en un hotel en Aberdeen, o una mansión hotel de estas que pues eso, tienen más años que la tos. Por lo visto, la habitación en la que se hospedó Del Toro había cierta actividad paranormal, era una de las habitaciones más encantadas o bueno, embrujadas de el hotel. He estado intentando buscar algún nombre o algo de eso, simplemente para hacerte a lo mejor un vídeo, ir yo a darme una vueltecita por aquí, enseñártelo, y no he podido encontrar ningún nombre ni nada concreto de este hotel. Sé que está en Aberdeen, pero no estoy muy segura de absolutamente nada. Yo te vengo a preguntar, ¿te gustaría que te hiciera yo un vídeo de, no sé, hospedándome en una habitación encantada de algún hotel antiguo, de algún castillo, algo así, no sé? Sé que por supuesto tengo pendiente, muy pendiente, que me persigue en mis sueños el vídeo de Chillingham Castle, el castillo más embrujado de Inglaterra, y te lo prometo que lo voy a hacer. O sea, yo ya te he dado mi palabra y esto es algo que voy a hacer 100%, pero tengo que esperar un poco más, ya te dije, por el costo, organización y demás, pero bueno, que lo tengo pendiente. Pero ¿te gustaría que hiciera el vídeo de alojarme en un castillo o algo por el estilo, para enseñarte un poco lo que hay? Y es verdad que hay algunos castillos que tienen fama de estar muy embrujados. Castillos me refiero, hoteles donde te puedes alojar y demás, en Escocia. Así que si quieres que te haga un vídeo de ese estilo, dímelo, déjamelo en comentarios, y yo, ya sabes que tus deseos son órdenes. La sorpresa que te comentaba en la introducción es que hay un restaurante que se llama Frankenstein en Edimburgo, y vamos a ver qué nos depara hoy, porque vamos a visitarlo y vamos a ver si nos dan algo de comer, y está medianamente guay, así que mira dónde estamos.
sinceramente, chavales, yo no sé qué estoy haciendo. Vamos a ver lo que tienen por aquí. He hablado con el camarero ahora mismo y me han dicho que no tienen muchas opciones para comer, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver lo que hay por aquí, si tienen alguna bebida especial o algo de eso. Y también es que tienen como una especie de show cada hora, así que vamos a ver lo que tienen cada hora en el restaurante de Frankenstein especial. Yo ya he visto algún vídeo en internet que es algún spoiler para mí, pero bueno, la verdad que si no, no sabría de esto, así que vamos a verlo juntos y a ver qué te parece. Voy a intentar bebérmelo ahora sin humo, porque es que con humo, te lo juro, creo que me he mareado y todo. O sea, no se puede beber con humo ni de coña, o sea, no lo recomiendo para nada. Así que vamos a ello. No sé, a lo mejor es que coloca por dos, o sea, entre que bebes te lo fumas también a la vez, fatal. He de decir que el sabor está bastante bueno, ¿eh? Las cosas como son. Y la persona que me ha atendido también ha sido muy maja, así que bueno, un punto para Frankenstein. El precio desde luego me ha matado, vamos, necesito que venga Víctor a revivirme otra vez porque esto es un absoluto despropósito. También, chavales, respecto a la comida, me han dicho que no tienen nada de... porque aquí lo que sirven son como pizzas, como a lo mejor bolas de estas de pan con salsas y eso, no tienen lo que es la masa, entonces nos hemos quedado sin comer absolutamente nada. Esto es mi primera comida del día, ¿qué te parece? Un poquito de vodka, genial. Así que bueno, no lo recomiendo esto a nadie, por favor, no lo hagáis. Tenemos el fútbol en una pantalla y Frankenstein en otra. Y me dirás qué esperabas, pero es que me estoy poniendo hasta contenta yo aquí sola con el vodka, sin haber comido nada y esperando a la sorpresa que te voy a enseñar del pub. Puede que acabe en un auténtico desastre, puede, pero bueno, estamos aquí y a ver qué pasa haciendo tiempo. Sinceramente, chavales, yo no sé lo que acabo de vivir. Espero que por lo menos os haya parecido curioso. Yo ya te digo, o sea, llevaba mucho tiempo sabiendo de la existencia de este bar, restaurante en Edimburgo, pero nunca había estado. Así que, pues nada, pues ya hemos conocido algo nuevo juntos. Y bueno, mi gente, espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Te mando un besazo y un abrazo como siempre. Nos vamos a ver la semana que viene. Ya lo sabes, te traigo un vídeo muy interesante la semana que viene, espero que te guste mucho, así que nada, espero que también te haya parecido curioso y te haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos como siempre muy pronto. Ten buena semana. ¡Chao!